perdón. No la energía mecánica igual a 0, sino que va a llegar a un punto con una energía mecánica que va a ser solamente M por G por H, y en el medio va a aparecer el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Estamos de acuerdo con eso, o sea que en este caso la variación de la energía mecánica es igual a menos el trabajo de la fuerza de rozamiento. O al revés, podemos poner el signo al revés, que era más o menos lo que estábamos diciendo antes. ¿Sí? ¿Vamos con eso? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Un medio de K por X al cuadrado es la energía mecánica inicial. A ver, vamos a ver si lo podemos poner acá abajo así. Esto sería entonces menos energía mecánica final más energía mecánica inicial. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bueno, la final, ¿cuál sería? M por G por H, ¿verdad? La inicial, ¿cuál sería? Un medio Medio de K K X al por cuadrado. X al cuadrado. Y el trabajo de la fuerza de rozamiento, que es igual. A mu D por la normal por La D. distancia. Bien, la distancia D, si yo tomo el triángulo, y acá tengo H, y acá tengo D, y acá tengo el alfa, D va a depender de H. ¿Sí? Si yo, supongamos que llegó ahí, tuve una D y tuve una H. Supongamos que este llegó un poco más arriba, voy a tener otra D y voy a tener otra H. ¿Sí? O sea que H se la sacamos con el seno. El seno del ángulo es igual al opuesto, H, sobre la hipotenusa. Entonces acá reemplazo ¿qué tengo que reemplazar acá? D. Y ahí puedo despejar H. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, ahora sí. Bueno, bárbaro entonces. Esa sería la formita de... Ahí les queda guardado, a veces se los dejo guardado en el power de energía. Bueno, ok. Cerramos este, que ya se los guardé. Y me voy a dinámica de los sistemas. Vamos a trabajar con esto, ¿sí? Dinámica de los sistemas. ¿Qué vamos a trabajar acá en la unidad 6? Que es dinámica de los sistemas, que ya lo tenemos habilitado en la UE también. Unidad 6. Dinámica de los sistemas. Acá tendría que cambiarle le voy a editarle el nombre para que quede igual que los otros. Unidad. Uy. Este 6. Dinámica de los sistemas. Se van a encontrar ustedes con el PowerPoint. Después vamos a hacer alguna tarea también. Y vamos a ver si ponemos algún laboratorio. Esto todavía lo tengo. Esto lo vamos a poner oculto. Y esto lo vamos a poner oculto. Por ahora vamos a tener el Power nomás, y la guía de ejercicios tendría que subirles, que se las voy a estar subiendo en breve nomás.
ya mismo se las está subiendo, así no me olvido. Los ejercicios, no sé por qué no está la guía ahí. Tengo algunos líos con mi compu todavía. Bueno, ¿qué vemos en dinámica de los sistemas? Mientras voy haciendo esto, vamos haciendo un repaso. ¿Mm? ¿Qué vemos ahí en dinámica de los sistemas? ¿Qué están viendo con el profe en el teórico? Estamos viendo qué pasa con la interacción entre las partículas. Cuando hay interacciones entre las partículas, lo que por ahí se denomina de otra forma, o se llama de otra forma, los choques, ¿sí? ¿Cómo vamos a modelar nosotros físicamente, matemáticamente, todos estos fenómenos? A través de dos conceptos fundamentales. Lo que se llama momento lineal, o que también se puede encontrar como cantidad de movimiento, y el impulso. Con esos dos conceptos nosotros vamos a estar modelando lo que es la interacción entre las partículas. ¿A qué llama la interacción entre las partículas? Este típico experimento donde esta bola golpea al conjunto de las otras esferas, ¿y qué hace? La que está en la punta se levanta, porque se transfiere la cantidad de movimiento. Entonces vamos a ir viendo interacciones en un sistema de partículas, modeladas matemáticamente a través de lo que se llama momento lineal, o que se llama también cantidad de movimiento. ¿Qué es el momento lineal? ¿Qué es la cantidad de movimiento? ¿Saben? Cuando una partícula de masa m se mueve a velocidad constante, ¿sí?, lleva consigo misma una cantidad de movimiento, o lo que se llama un momento lineal. ¿Y de qué depende esa cantidad de momento lineal que lleva? De la velocidad, pero principalmente de la masa. Es decir, que dos partículas o dos personas que viajan a la misma velocidad tienen distinta cantidad de movimiento. ¿Y qué representa en un sistema físico o físicamente la cantidad de movimiento? Es la inercia al cambio en el movimiento. ¿Se entiende esa idea? Es decir, yo, profe Agustín, que viajo a 60 kilómetros por hora, voy a tener mayor cantidad de movimiento, casi seguro. No los conozco a ustedes personalmente, pero si nos conociéramos este análisis sería un poco más gráfico, que cualquiera de ustedes, que seguro deben andar en un peso bastante inferior al mío. Entonces, esa es la idea. La cantidad de movimiento es la resistencia o la oposición al cambio en el movimiento que tiene un cuerpo. Con eso vamos a ir modelando todo para adelante. Y el impulso, básicamente el impulso, es una variación en la cantidad de movimiento. Ese sería el concepto de impulso. Una variación en la cantidad de movimiento. Perfecto. Entonces, con cantidad de movimiento, momento e impulso vamos a ir estudiando algunos fenómenos particulares. Sí, esta unidad también tiene su ley de conservación. Si no hay fuerzas externas que actúan, la cantidad de movimiento permanece constante en un sistema que estemos analizando, ¿sí? Bien.
podemos generalizar que la cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces, recordando que es un vector P, que se calcula como el producto de la masa por la velocidad, y la masa no es un vector, pero la velocidad sí. Por lo tanto, si queremos caracterizar la cantidad de movimiento de un sistema de partículas, tenemos que incorporar la cantidad de movimiento que tenga cada una de esas partículas. Por ejemplo, en este caso, PA más PB más PC más todas las partículas. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de hacerlo? Que si las partículas son, si la cantidad de movimientos son vectores, y acá tengo una masa A y una masa B que tienen una dirección en el eje vertical y una dirección en el eje horizontal, no puedo sumarlas directamente. Estaría cometiendo un error porque no tienen la misma dirección. Entonces sí sería correcto hacer un diagrama vectorial y calcular la resultante entre PA y PB, en ese caso. O sea, resolver la suma vectorial, ¿sí? Con el método de las componentes, con el método que querramos, pero tener en cuenta eso. Bueno, vamos a ver entonces dos situaciones particulares. Lo que sería un choque perfectamente inelástico, donde la cantidad de movimiento permanece constante. ¿Qué sería un choque perfectamente inelástico? ¿Cómo lo podemos ver? O, esto está mal. Choque elástico sería este. A ver si está bien lo que estoy diciendo. Este es choque plástico. Choque plástico. ¿Cuáles son las condiciones del choque plástico? Tenemos, está un segundo. Bueno, tengo que acomodar esta imagen, pero lo que está pasando acá es que tenemos dos partículas que están viajando con una velocidad, hay una condición de encuentro que se van a encontrar, van a colisionar, van a chocar, van a interaccionar, serían formas distintas de llamarlo, y después de esa interacción van a quedar unidas. Acá, estas dos quedan unidas para que sea un choque plástico, ¿sí? Eso es lo que es un choque plástico. Esperen que voy a corregir esto así, ya queda arreglado y no hay lío, porque no sé por qué está está equivocado esto acá. Entonces, ¿se entiende la idea? ¿Me van siguiendo con eso? Tenemos dos partículas que chocan y quedan unidas. ¿Y qué va a pasar a la velocidad final? ¿Qué va a pasar cuando queden unidas? Se van a estar moviendo las dos a la misma velocidad. Prestemos atención con esta idea y este ejemplo en particular. Supongamos que las dos masas son iguales, las dos que tenemos ahí, la de A y la masa de B. ¿Hacia qué lado va a ser la velocidad resultante en el final? ¿Qué opinan? Profe. ¿No dependería, profe, de del módulo de la velocidad? Bueno, en este caso ahí lo tenemos arreglado, el choque plástico, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el choque plástico? Vamos a ponerle acá para que quede bien. Vamos a ponerle la velocidad
velocidad final. ¿Qué pasaría acá? ¿Quién tiene mayor? Digamos, estamos diciendo que las dos masas, las dos partículas tienen la misma masa. ¿Sí? Y están teniendo una interacción inelástica o plástica, o sea, quiere decir que se quedan pegadas en la interacción. ¿Qué va a pasar con el movimiento final de este choque? ¿Hacia dónde va a ser? ¿Qué creen en ese dibujo? ¿La flecha que puse, está bien o no? Sí, porque Sí, va estaría bien. al lado donde tiene mayor velocidad, digamos. Bueno, ¿están de acuerdo con esa idea? Esto se va a mover en el sentido hacia donde tenemos mayor velocidad. Vamos a tratar de simular esa situación para que lo puedan ver. Vamos a ir acá al simulador. Y vamos a tratar de hacerlo. Ponemos la misma masa, ¿no es cierto? Si ponemos la misma masa y la misma velocidad, ¿qué pasaría? ¿Quedarían en reposo? Bueno, ¿qué opinan? ¿Alguien que diga algo más? Bueno, ¿por qué no quedaron en reposo? Vamos a ponerle acá la masa 2. ¿Por qué no quedaron en reposo? Porque yo estoy hablando de un choque plástico y acá dije choque elástico. Entonces, a ver, ahí estaría la condición. Se quedan en reposo. Perfecto. Eso significa que la cantidad de movimiento permanece constante. ¿Sí? Si yo veo la cantidad de movimiento antes y la cantidad de movimiento después, fíjense, antes tengo esa cantidad de movimiento. Y después, fíjense, las dos tienen 0. ¿Sí? Y la cantidad de movimiento antes da 0 porque las dos tienen la misma velocidad y la misma masa, o sea que esta menos esta me da 0 y después quedan en 0. ¿Se entiende esa idea? Más o menos trato de... O sea que significa que en un choque plástico la cantidad de movimiento es constante y la velocidad final con la que se mueven los dos móviles es la misma. ¿Sí? Veamos qué pasa entonces si yo cambio las variables. Si yo cambio las variables, y le doy, vamos a ponerle 1 acá, menos 1 le vamos a poner a este, y le vamos a poner menos 1 acá, le vamos a poner 1 acá, menos 1, 1, ahí lo vamos a poner ahí, perfectamente inelástico. Entonces, ahora, ¿qué pasaría? La masa es la misma, este tiene mayor velocidad, ¿para qué lado se tendría que mover? Para la derecha. ¿Sí? Bueno, todo eso está modelado, todo eso que estamos pensando está modelado con esta cuenta que yo le dejé escrita acá.
que la cantidad de movimiento es constante. O sea, la cantidad de movimiento antes del choque, que yo lo identifico como masa de A por velocidad de A más masa de B por velocidad de B, es igual a la cantidad de movimiento después del choque, que yo lo identifico como masa de A por velocidad final de A más masa de B por velocidad final de B. Como los cuerpos quedan pegados, la velocidad final de A es igual a la velocidad final de B, y en ese caso puedo calcular la velocidad final de A. ¿Se entiende la idea? Veámoslo con este ejemplo. Bueno, a ver, ¿les parece que intenten hacerlo ustedes con esto que les acabo de decir? Tomarse 10 minutos para hacer las cuentas y ver cómo va. Bueno, profe. Sí, Sí, profe. profe. Vale. Como para que no sea algo que yo esté diciendo y traten de hacerlo ustedes, ¿sí? A ver, ya les comparto para que puedan ver. ¿Ahí lo están viendo? Sí, se ve, ahí se ve. A ver, espérense un momentito. Que tengo algún lío con la... ¿Ahí lo ven? Pero ven todo ahí. A ver. Mientras ya se vieron todo, ¿no? ¿Ahí lo ven? Sí, profe, y se ve. Bueno, se los dejo ahí. Así lo Profe, pueden... perdón, pero ahí no se ve las masas ni la velocidad. A ver qué pasó. O sea, quedó sin el gráfico ahora. Sí, acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias. Sería eso. ¿Qué velocidad final tiene el conjunto luego de la colisión? Eso es lo que tenemos que averiguar. A ver, háganlo ustedes y después compartimos a ver cómo les fue. Representativo donde tengamos toda la información y donde podemos condensar toda la información. En este caso vamos a tener que identificar qué pasaba antes del choque y qué pasa después. O sea que teníamos una velocidad de la masa A que iba en un sentido, una masa, el valor de la masa, digamos, la velocidad de B que iba en sentido contrario. Atención con los signos, hay que incluirlos a los signos porque la velocidad es un vector y para que quede correctamente caracterizado el vector
tiene que tener el signo en este caso, ya que es en una sola dirección y en X, con eso lo caracterizamos. Entonces de esa forma podemos sumar y restar directamente. Y el instante después, donde las masas quedan pegadas, y va a tener una velocidad final. Hasta ahí vamos bien. Después lo que hay que plantear es, bueno, ¿tengo un choque elástico? ¿Cómo hago para saber si tengo un choque elástico? ¿Las masas se quedan pegadas o no se quedan pegadas? Se quedan pegadas. Ah, no es elástico, es plástico. Bueno, en un choque plástico la cantidad de movimiento se conserva y las velocidades de los móviles son... ¿Qué significa en términos de álgebra, de cuentas del modelo, que la cantidad de movimiento se conserve? Esto que puse acá. Esto, la masa de A por la velocidad de A más la masa de B por la velocidad de B, igual a la masa de A por la velocidad final de A más la masa de B por la velocidad final de B. Listo. Eso es que la cantidad de movimiento, o P, o el momento, se conserva. Después tengo que las dos velocidades van a ser iguales, porque al final van a estar pegadas. Entonces de ahí ya saco la cuenta directamente, despejo la velocidad final, de ahí, y saco la cuenta. Esta cuenta, esta que está acá, me puede servir ya para cualquier choque plástico, 100% plástico, ¿sí? De ahí ya puedo usar esa para resolver, siempre teniendo en cuenta el contexto y todo, ¿no? Pero esa cuenta ya me va a seguir funcionando. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? No, Todo bien, profe, todo bien. no. Bueno, ¿dónde se puede aplicar este tipo de fenómenos? Se puede aplicar, por ejemplo, en lo que es el péndulo balístico este que está acá. El péndulo balístico nos sirve ¿para qué? Para medir, por ejemplo, la velocidad de una bala. ¿Cómo funciona esto? ¿Con qué idea funciona? Tenemos entonces, en un instante inicial, una bala que viene disparada con una velocidad V inicial, V1. Tenemos la masa de la bala porque la podemos pesar, y que va a impactar contra un bloque de madera que está conectado está colgado, digamos, de un techo. ¿Y qué va a hacer esto? Cuando la bala impacte con el bloque de madera, se va a quedar incrustada en el bloque. ¿Y qué va a hacer? La cantidad de movimiento que traía la bala va a ser transferida en parte al bloque, y va a hacer que el bloque se levante a una cierta altura. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, se entiende. Bueno, ¿cómo vamos a analizar esto y cómo vamos a sacar la velocidad de la bala? Primero tengo dos cosas, dos cuestiones tengo. Tengo un choque en el instante inicial, acá tengo un choque plástico entre la bala y el bloque de madera, ¿sí? Por lo tanto, cuando la bala impacte, va a hacer que el conjunto de bloque más bala se muevan a una velocidad V2, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Cómo planteo eso? Tengo que hacer dos planteos acá. Acá planteo eso que les acabo de decir, digo, la cantidad de movimiento es constante, dije, porque es un choque plástico. ¿Qué tengo al inicio? Al inicio tengo la velocidad de la bala, que es esta, por la masa de la bala, más la masa del bloque, está escrito en inglés esto lamentablemente, o no, pero bueno. Al instante inicial, ¿cuánto vale esta velocidad inicial del bloque? 0, profe. 0, porque está quieto. Y después tengo que se van a mover juntos, por lo tanto hago el mismo planteo que hice recién. ¿Ven? Y llego a la misma cuenta que es la que hice recién. Y de ahí saco la velocidad final
con la cual se empieza a mover el bloque y la bala. Después de eso ya termina el análisis desde el punto de vista de la dinámica de los sistemas, y tengo que incluir un análisis de energía, porque yo sé que la única fuerza que va a estar actuando ahí, o al menos considerable, va a ser el peso. ¿El peso de quién? De la bala y de el conjunto del bloque. Entonces, toda la energía cinética que tiene al inicio, debida a esta velocidad Bf, toda la energía cinética que genera esta velocidad final, se va a convertir ¿en qué? ¿En qué se convierte esa energía cinética inicial? Y gravitatoria. Miremos el gráfico de nuevo. Tengo una energía cinética que está acá. Acá. Esta energía cinética. Acá tengo un medio de la suma de las masas por la velocidad final al cuadrado. ¿En qué se convierte esa energía a medida que el bloque se va desplazando? Potencia gravitatoria. Bueno, en el caso ideal se convierte toda esa energía cinética, se convierte en potencial gravitatoria. Por lo tanto, uniendo todo este sistema de ecuaciones, donde tengo velocidad final acá y velocidad final acá, fíjense, si yo reemplazo esto acá, si reemplazo esta velocidad final, la reemplazo acá, me queda la única incógnita, ¿quién? La velocidad de la bala. Entonces, esta es una forma que podríamos utilizar en los conceptos de energía para medir la velocidad de la bala. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Bueno, ese sería un ejemplo de aplicación. El otro tipo de choque que tenemos, o el que vamos a estar analizando, es el choque elástico. El choque perfectamente elástico. No vamos a ver intermedios, porque hay intermedios. El choque perfectamente elástico tiene la misma característica que el plástico en cuanto a la conservación de la cantidad de movimiento. O sea, quiere decir que la cantidad de movimiento se conserva en un choque elástico o perfectamente inelástico. ¿Estoy diciendo bien? La cantidad de movimiento se conserva en un choque elástico . ¿Están de acuerdo con eso? ¿Qué significa un choque elástico? Que después de la interacción las dos partículas toman caminos independientes, no quedan pegadas. ¿Sí? Entonces, las dos ecuaciones que tenemos es la misma que teníamos para el choque plástico o inelástico, y la que tenemos ahora nueva es que la velocidad relativa antes del choque, que es esta que está ahí, que le estoy marcando, es igual a la velocidad relativa después del choque, pero con signo cambiado. Entonces, a ver, podríamos intentar ver este, pero ahora en condición de choque elástico. ¿Se animan a hacerlo? Tomamos 10 minutos para ver ese. Para que hagamos una cosa. ¿Lo están viendo ahí ustedes el problema? Ejemplo 2, choque totalmente elástico. Sí, ahí se ve. Bueno, ok. Hagan el planteo pensando lo siguiente. La cantidad de movimiento se conserva, las velocidades son distintas, digamos, no tienen la misma velocidad después del choque. Y tenemos que tener en cuenta esto, que la velocidad relativa
la velocidad relativa antes del choque, que es esto, es igual a la velocidad relativa después del choque, que es esto, con signo cambiado. Eso más que la cantidad de movimiento es constante, nos permitiría obtener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Quién serían las incógnitas? Esta. Esta una y esta otra dos. ¿Se animan a plantearlo? Che, estoy hablando ¿a quién le estoy hablando? ¿A alguien ahí? Pero vamos, profe. Pero vamos. Bueno, a ver, prueben, tomamos 10 minutos y revisamos y repasamos eso. ¿Sí? Bueno, dale. Sí. Ok. Profe, si lo podemos Sí, ver juntos, profe. mejor. Bueno. A ver cómo lo hice acá. Déjenme ver una cosita. Pipiripipim. A ver, che. Acá. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacerlo de cero una vez. Y después les voy a dar una noticia buena. Que es que pueden usar eso que hagamos hoy. Acá tenemos lo siguiente, entonces. El choque es elástico. 100%. Y dijimos que en un choque elástico, ¿qué pasaba con la cantidad de movimiento? No, no escuché nada. La cantidad de movimiento se conserva. ¿Cuáles son las incógnitas que tengo acá? Velocidad A final y velocidad B final, que acá lo llamé con prima. Y la otra cosa que sabía acá era que la velocidad de A, la velocidad relativa de A respecto de B, es igual antes y después del choque, pero con el signo cambiado, que es esto que estoy escribiendo acá. ¿Qué tengo acá? Una ecuación, ¿cuántas incógnitas? Dos incógnitas, estas dos. No conozco ni la velocidad de A después del choque y no conozco ni la velocidad de B después del choque. Y acá tengo dos incógnitas también. Y tengo entonces dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué tengo que hacer para resolver eso? Bueno, tengo que agarrar y hacer álgebra, porque esto ya es... Acá termina el planteo físico del problema. Acá ya empieza la parte matemática para la solución. Entonces, ¿qué hago? Despejo la velocidad de A en el 2. Velocidad de A me queda igual a ¿qué? A menos la velocidad de B después del choque más la velocidad de... Perdón, estoy diciendo mal. Menos la velocidad de A después del choque menos más la velocidad de B después del choque. Me llevo este sumando y pongo más la velocidad de B. ¿Se entendió qué hice? Y ahora voy y lo reemplazo en 1. ¿Por qué elegí BA? Porque es la que más bronca me dio. No hay otra justificación para eso.
¿Qué me queda en esta ecuación? ¿Cuánta incógnita tengo? Sigo teniendo dos incógnitas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahora hago distributiva. No, es que hice mal. Claro, profe, no hay que despejar las otras dos incógnitas en realidad. La velocidad Pero muy final. bien, muy bien. Está dormido el profe, está dormido. Vamos de vuelta. Durmió el profe por querer hacerlo todo acá. Bueno, entonces despejo una de las incógnitas. ¿Cuál? BA'. Despejemos BA'. ¿Para qué? Justamente para, como dice el compañero, me quede todo en función de BA y BB. Entonces BA' es igual a BA' es igual a menos B sub A más B sub B menos B sub A más B sub B más B sub B'. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y ahora lo reemplazo acá. Entonces, acá no tengo incógnita, no hago nada. Acá tengo que hacer la distributiva, me queda MA menos MA por B sub A más MA por B sub B más MA por B sub B' más MB por B sub B'. Y acá me queda esto, MA, BA. Bueno, y ahora tengo que ordenar todo para despejar B sub B', ¿no? Fíjense que si lo paso sumando, este término, si lo paso sumando, me queda 2 veces MA por BA. ¿Está bien? Eso por un lado. Y si paso restando me queda más, me quedaría más MB menos MA, factor común de B sub B. Y eso sería igual a MA más MB, factor común de B sub B'. Y entonces ahí finalmente despejo B sub B' y me queda 2MA por B sub A dividido MA más MB. Más MB menos MA sobre MB más MA por B sub B. ¿Qué les parece? Y después voy y con ese valor de B sub B reemplazo acá y ya puedo calcular. ¿Qué les digo? Cuando tengamos un choque perfectamente elástico, ese planteo va a ser siempre igual y el despeje va a ser siempre igual. Y la solución a ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, acá está. Para su querida alegría, no lo van a tener que hacer todas las veces, lo van a tener que ver acá. Podemos usar eso directamente. ¿Qué les parece? Lo único que me quedó... No, está bien. Yo estaba sacando la de B, que es lo mismo que obtuvimos. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto?
van a tener que ponerse a hacer ejercicios, van a tener que practicar los ejercicios de la guía, y van a tener que trabajar con eso. Después nos queda ver en la unidad 6 el concepto de centro de masa. ¿Ya lo vieron con el teórico esto? Sí, Concepto de profe. centro de masa ya lo vieron. Bueno, ejercicio de centro de masa ahora no hay tantos acá en esta unidad. Solamente hay que saber calcularlo y saber qué significa. O sea que con lo que les dio el profe Daniel, más lo que tenemos en esta filmina, podemos estudiarlo de centro de masa. Bueno, particularmente, creo que eso es todo lo que yo tengo para decirles. En resumen, tenemos 4 cosas importantes que hemos visto ahora, 5. ¿Cuáles son las cosas importantes que hemos visto? Primera cuestión, los conceptos para definir, para modelar físicamente lo que se plantea en esta unidad. ¿Cuáles son? El concepto de cantidad de movimiento y el concepto de impulso. Particularmente, el concepto de impulso no hemos hecho ningún ejercicio. Si quieren podemos agarrar alguno de la guía y hacer. Después vimos 2 tipos de choques. Choque plástico o perfectamente inelástico y choque elástico, con sus características cada uno. Y después nos aparece la idea y el concepto de centro de masa para un sistema de partículas, que sería como un punto en la geometría del sistema de partículas, que se puede tomar como si toda la masa estuviera concentrada en él. ¿Se acuerdan que hasta ahora nosotros decíamos, bueno, son todas masas puntuales, lo que analizábamos en cinemática, en energía, decíamos el concepto de masa puntual. No le prestábamos atención a la forma. Bueno, ahora la forma nos determina dónde se encuentra en la geometría del sistema ese punto. Eso es básicamente. Entonces todos los análisis que vamos a hacer, los vamos a hacer para el centro de masa, de acá para adelante, o la gran mayoría. Vamos a usar ese concepto para modelar un cuerpo que se mueve y demás. Bueno, eso con respecto a la parte de los ejercicios. Respecto a péndulo, ¿vieron algo con el profe del péndulo? Me parece que no, profe. No tengo nada anotado. Déjenme verificar una cosita. Bueno, ok. Lo que tenemos por el tema de péndulo, lo vamos a tener que esperar un poquitito al profe, porque tenemos que hacer un pequeño laboratorio virtual. No sé si prefieren que yo me adelante y les comente un poco eso y vayamos definiendo fecha de entrega y todo, o esperamos una clase, yo lo puedo hacer, esperamos una clase más y vemos qué dice el profe Daniel, y en todo caso lo revisamos ahí. Sí, profe, lo estiremos una semana más. Bueno, ¿están de acuerdo con eso? Sí, por mí también, profe. Bueno, entonces por mi parte Sí, no hay más nada para hoy.
les recomendaría que traten de hacer los ejercicios de la unidad 6, todos los que más puedan, para que vayan juntando dudas, y cualquier cosa, en todo caso, me escriben en el foro correspondiente, o bien un WhatsApp, me avisan, o me dicen, profe, le dejé una consulta en el foro para que yo lo vea, porque hay veces que no lo vemos en todo momento, y bueno, si necesitan la respuesta, yo se la puedo dar. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, de 10 entonces. Listo, yo me quedo un ratito más online por las dudas si alguien me quiere preguntar algo, pero si no ya los libero al resto.